Hola chicos? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la última sesión de biología. Tenemos una sesión muy pesada esta vez, creo que como cualquiera de las otras anteriores, pero vamos a tener una sesión creo un poquito más pesada el día de hoy, así que vamos a empezar de una vez. A ver, vamos a terminar muy rapidito con la parte de plantitas que nos estaba faltando. Les había dicho que solamente nos faltaba la parte de usos. Y aquí tienes una tablita, por ejemplo, de los usos alimenticios que se les suele dar a las plantas. ¿Qué parte de la planta se utiliza para la alimentación? Si la raíz, el tallo, el fruto, la semilla o las hojas y flores. Además, diferenciarlas si son nativas de América o si más bien fueron introducidas desde los tiempos de la conquista. Una cosa muy interesante que debes notar acá también es que no todos los frutos tienen sabor dulce, ¿no? Por ejemplo, aquí encuentras al rocoto, la caigua, el tomate, también son frutos, ¿no? No necesariamente debería tener sabor dulce. Y otra cosa también es que deberías diferenciar también a las raíces de los tallos, ¿no? Por ejemplo, acá está la papa. La papa es un tallo. Algunas personas piensan que es una raíz. Recuerda que la papa es un tallo especializado, es un tubérculo. Bien, entonces ten en cuenta esas cositas para esta tablita. En el caso de las plantas medicinales, tenemos aquí plantas que van a poseer compuestos químicos que tienen propiedades biológicas. Por ejemplo, vamos a encontrar plantas que tienen una propiedad relajante del sistema nervioso, como la valeriana, la manzanilla y el toronjil, que, bueno, son recomendables para personas que, por ejemplo, tienen ansiedad o también, por ejemplo, están pasando por cuadros de insomnio. Son plantas que van a ayudar a conciliar el sueño. Las cicatrizantes van a tener propiedades, ¿no? Obviamente, ¿no? Sobre las heridas, y ahí se encuentra la sangre de grado, el cofre y la sábila. Y desinfectantes, también aquí tenemos la manzanilla, el llantén y la verbena. En cuanto a las hipotensoras, estas son plantas que van a colaborar a reducir la presión arterial. Estas serían recomendables en personas que tienen presión alta. Por ejemplo, aquí puedes consumir maracuyá o maíz morado. En el caso de las litolíticas, lito viene de piedra, líticas viene de romper, ¿no? Estas plantitas van a ayudar a disgregar los cálculos que se pueden formar en órganos internos. Y ahí tienes, por ejemplo, la famosa chancapiedra, ¿no? Que por eso justamente se llama así, vulgarmente. Y una infusión de cáscara de papa, por ejemplo, también. En el caso de las hipertensoras, tenemos a plantas que más bien van a colaborar a subir la presión arterial. Serían recomendables para personas que tienen presión baja, morder un pedacito de kion, por ejemplo. Y plantas antioxidantes son aquellas que colaboran a proteger el ADN. Nuestro ADN es una molécula muy sensible, puede sufrir daño ante diferentes factores físicos y químicos. Estas moléculas que tienen estas plantitas van a colaborar a atenuar o disminuir esa posibilidad de daño al ADN y con ello también a disminuir la posibilidad de que se sucedan mutaciones. ¿Qué plantas contienen antioxidantes? Una gran cantidad de antioxidantes. En realidad todas, pero las que van a destacar aquí son las crucíferas, que son plantas que conocemos como brócoli, por ejemplo, la col y también el berro. Todas esas plantitas pertenecen a esta familia. Por aquí tienes dos más. El huito, que es usado en la Amazonía como un anticonceptivo, y la quina, pues que es nuestro árbol emblema, pero que actualmente está en peligro, ¿no? Porque
hace mucho tiempo se conocieron sus propiedades antimaláricas y por eso fue sometido a un gran proceso de depredación. Y justamente, continuando por aquí, tenemos a las plantas de uso industrial o artesanal. Tenemos a monos y tenemos a dicos. En el caso de las monos, tenemos a las palmeras, cuyo follaje, por ejemplo, se puede fabricar techos, ¿no? De casas o de chozas. De las semillas incluso se pueden fabricar botones, de la palma aceitera, obviamente el aceite, y de la fibra de la totora y del junco se pueden fabricar canastas, sombreros, y también, por supuesto, pequeñas embarcaciones, ¿no? Como lo solemos conocer. En el caso de las dico, tenemos el algodón, cuya fibra ha sido muy importante para poder fabricar prendas, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo. En el caso del girasol, las semillas para fabricar aceite, y el cedro que ya es conocido por ser un importante recurso maderero. Justamente por eso también se encuentra amenazado. Es una especie amenazada, al igual que otras que tenemos por aquí, como la puya raimondi, que esta puya raimondi más bien se encuentra amenazada por una situación de desconocimiento, ya que las hojas de la base de esta planta son puntiagudas y a veces causan que las ovejas que los pobladores sacan a pastar se queden enredadas o sufren heridas. Así que los pobladores queman a estas plantas para que no suceda eso. Lamentablemente con eso también están colaborando a reducir la población de esta planta. El mangle, que a veces es amenazado por las actividades extractivas de crustáceos que habitan entre las raíces de estos mangles. Para poder extraerlos más fácilmente, las personas arrasan con estos árboles y también con ello contribuyen a la pérdida de su población. La quina, que ya te dije, ¿no? Fue depredada, sobreexplotada en un momento de la historia para poder combatir los casos de malaria en el pasado. En la actualidad ya no se extrae la quina para esto porque el compuesto que tiene esa propiedad antimalárica se puede fabricar, se puede sintetizar artificialmente. Así que ya no es necesario depredar árboles de quina. Sin embargo, la población está muy reducida. En el caso de la uña de gato también es algo parecido, tiene propiedades desinflamantes y es por eso también que es bastante sobreexplotado. Y la flor de Mancaes, más que nada, es una víctima de la expansión de la ciudad. Con su cemento y su asfalto, ha reducido el hábitat de esta flor de Mancaes a solamente las lomas de Lima. Sin embargo, se cuenta que hace mucho tiempo, en tiempos de la colonia, había flores de Mancaes incluso en la misma ciudad de Lima, pero ahora no encuentras ninguna. Todas esas, ¿no? Son factores que van a estar colaborando entonces a amenazar a estas especies de flora silvestre. Y lo último que estaba por aquí era la seguridad alimentaria nacional, que va a ser la capacidad que tiene un país de producir alimentos y de sostener la demanda nutricional de su población. La seguridad alimentaria y nutricional debería sostenerse en estos cuatro pilares que estamos viendo aquí. El primero de ellos es la disponibilidad. Quiere decir que cualquier país debería ser capaz de producir alimentos, de importarlos y también de almacenarlos. Simplemente de eso se trata la disponibilidad. En cuanto a la estabilidad, que es el segundo pilar, se refiere a que un país debería ser capaz de solventar condiciones de inseguridad alimentaria transitoria. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, un país debe ser capaz de seguir sosteniendo la demanda de alimentos de su población,
aún en condiciones, por ejemplo, de la escasez de un fruto, ¿no? Quizás hay algunos frutos que solamente se producen por estaciones, pero de repente, ¿no? En la temporada en la que no se produce ese fruto, se puede disponer de ese fruto a partir de los almacenes donde han estado guardados. O de repente también pueden ser reemplazados por otro tipo de fruto. De esa manera se está solventando esa condición. O incluso también, bueno, en este caso tenemos el tercer pilar, que es el acceso. En este caso se refiere a que la población debería tener acceso a la tecnología que le permite obtener alimentos mediante la agricultura. Y también se refiere al hecho de que, por ejemplo, la población debería tener rutas de acceso a los lugares donde se comercializan los frutos, los alimentos de origen vegetal, carreteras, por ejemplo. Y lo último, que también la población debería ser solvente, ¿no? Debería tener la solvencia económica para poder comprar alimentos, ¿no? Quizás en una situación de inflación no va a poder ser eso posible, ¿no? Ya que el dinero valdrá muy poco. Y el último pilar es que la producción de alimentos debe responder a las necesidades de la población, necesidades nutricionales, eh, de la diversidad de su población, de las diferentes culturas que hay en ese país y de preferencias que tenga también esa población. Variadas entonces, ¿no? Porque no todas las culturas que hay aquí en el Perú eh, comemos lo mismo, ¿no? Hay alimentos que son preferidos por algunas culturas y por otras no. Entonces, el país debe ser capaz de producir alimentos para satisfacer las preferencias de cada uno. Y que esos alimentos, por supuesto, sean inocuos, ¿no? Que más bien no colaboren a producir enfermedades en la población, ya que justamente como vamos a ver ahora, los alimentos van a estar colaborando de alguna manera a mantener nuestra salud o quizás también a afectarla, ya que de eso vamos a hablar ahora entonces en el capítulo 9. Vamos a hablar primero de lo que es la salud. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar en tres niveles: a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Esto debe entenderse como que tener salud no significa solamente tener ausencia de síntomas, no significa solamente no tener, no tener estornudos, no tener tos, no tener fiebre, no. Una persona que goza de salud debería ser capaz de desenvolverse en la sociedad, debería ser capaz de adaptarse a los cambios del medio ambiente y de poder satisfacer sus necesidades. Todo eso incluye tener salud. La salud se va a poder ver afectada por diferentes factores. Algunos de ellos son los agentes patógenos, que al ingresar en nuestro cuerpo pueden causarnos enfermedades. Bueno, en realidad los agentes patógenos son organismos, son entidades biológicas que son capaces de causar una enfermedad. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un protozoario, puede ser un hongo, como también pueden ser animales como lo son los helmintos, los ácaros, por ejemplo. Esta es una manera, ¿no? Los agentes patógenos pueden colaborar a alterar la salud, pero también la salud se puede ver alterada por el tipo de estilos de vida que has llevado durante tu vida. Un estilo de vida es un hábito. En el caso de los que son saludables, van a promover el desarrollo y bienestar del individuo. Van a procurar que mantenga su equilibrio biológico, ¿no? Que mantenga su salud. Y algunos de ellos serían, por ejemplo, ¿no? El más común, más conocido es el de hacer ejercicio interdiariamente, o al menos un par de veces por semana. Consumir frutas y verduras por las vitaminas, antioxidantes que tienen. Hacer actividades que estimulen
el cerebro, como por ejemplo leer libros o de repente resolver crucigramas, resolver sudokus. Se ha comprobado que realizar este tipo de actividades es un factor de protección para que cuando tengamos edad avanzada, tengamos una menor probabilidad de sufrir alguna enfermedad degenerativa, como por ejemplo Parkinson o como por ejemplo Alzheimer. Hay que mantener al cerebro estimulado todo el tiempo con estas clases, con esta clase de actividades. Pero en la otra esquina están más bien los que no son saludables, ¿no? Estos más bien sí van a promover enfermedad y pueden promover la muerte también a largo plazo. Tenemos allí, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, frecuentemente, ¿no? Cuyo consumo está ligado, pues, al desarrollo de enfermedades como la cirrosis o como el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y se convierte en una rutina. El sedentarismo, la falta de ejercicio, que están ligados al desarrollo, por ejemplo, de enfermedades metabólicas, como la diabetes. El insomnio, que, bueno, esto se revelaría más como pues el hecho de que no dormir al menos las 7 horas que deberíamos tener cada día para poder reponer nuestro cuerpo, ¿no? Y afrontar un nuevo día. Es necesario dormir un buen número de horas, ya que, por ejemplo, dormir 4 o 3 horas desgasta notablemente a nuestro cuerpo. Bueno, ese desgaste se notará más a mayor edad. Quizás en los jóvenes no tanto, pero de igual manera deberían tener su horario de sueño correcto. Una dieta desbalanceada, rica en grasas saturadas, puede predisponer también a que en el futuro esa persona sufra de enfermedades metabólicas o también de enfermedades cardiovasculares, ya que esas grasas saturadas se pueden acumular en sus arterias y obstruirlas. La contaminación ambiental, también aquí en Lima, por ejemplo, que tenemos un aire recontra contaminado, un aire envenenado, la contaminación atmosférica es un factor de riesgo ante diferentes enfermedades. Enfermedades no solamente respiratorias, sino también enfermedades de diferente índole. Se dice que la contaminación del aire puede estar ligada, por ejemplo, a degenerativas como el Parkinson, e incluso también recientemente se ha descubierto también de que podría estar ligada a también desarrollar diabetes. Y es que esas partículas contaminantes que están en el aire, nosotros las inhalamos, llegan a nuestros pulmones, llegan a nuestros alvéolos y de allí pasan a la sangre. Y de la sangre pueden pasar a cualquier parte de tu cuerpo y afectarlos, ¿no? Afectar cualquier tipo de órgano. Por eso que la contaminación atmosférica está ligada, actualmente se está descubriendo que está muy ligada a diferentes enfermedades. ¿Pero qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración. Enfermedad, uy, me puse con color blanco. La enfermedad es una alteración del funcionamiento de un órgano o de varios órganos. ¿Qué enfermedad? Alteración de un órgano o varios por causas conocidas y de evolución previsible. Quiere decir esto, ¿no? Que generalmente ya vamos a saber por qué sucede, ¿no? Quizás un agente patógeno, quizás algún estilo de vida. Y a lo de evolución previsible se refiere al hecho, pues, de que ya sabemos cómo va evolucionando una enfermedad una vez que aparece, ¿no? Qué síntomas aparecen más o menos en qué momento, ¿no? Quizás en los primeros días una persona no tiene síntomas graves, pero cuando ya pasan 5 días, 6 días, empieza la fiebre, empieza el malestar, ya sabemos cómo evoluciona una enfermedad.
Tenemos tres criterios para clasificar a las enfermedades que están aquí. Y tenemos a la rapidez de aparición y duración. En el caso de este criterio tenemos a dos enfermedades que son las agudas y las crónicas. Las agudas son las que van a tener un inicio y un final y van a tener una duración muy corta. Por ejemplo, aquí tenemos al resfriado. Ah, un resfriado generalmente nos dura menos de una semana, ¿no? Y luego ya estamos de nuevo con salud, estamos óptimos. Tuvo un inicio y tuvo un final, y duró muy poquito. Las crónicas más bien son aquellas que una vez que aparecen te acompañan durante toda la vida, hasta tu muerte. Así que por eso tienen una duración más prolongada. Por ejemplo, la diabetes, que es incurable. Una vez que aparece, te acompaña hasta el fin de tus días. Por la frecuencia, se refiere al número de personas que padecen de esa enfermedad en una población determinada. Tenemos a las esporádicas, que más bien son casos eh, mínimos en una población. Son casos poco frecuentes. Por ejemplo, el derrame cerebral, que no es muy común, ¿no? Si preguntamos en nuestra cuadra, quizás no habrán personas que hayan sufrido de un derrame cerebral o que hayan sobrevivido a un derrame cerebral. Son casos poco frecuentes. En cambio, las endémicas son enfermedades que tienen una mayor frecuencia, pero van a ser características de una región determinada. Y en esa región determinada vamos a encontrar factores que favorecen la transmisión de esa enfermedad. Por ejemplo, tenemos a la malaria. La malaria es endémica del norte de nuestro país, donde hace mucho calor, y el calor favorece a los mosquitos, porque con mayores temperaturas pueden completar su metamorfosis más rápido. De esta manera hay más mosquitos en menos tiempo. Mosquitos que pueden colaborar a transmitir el protozoario que te causa la malaria. Por eso, ¿no? Será endémica de esta parte de nuestro país. Las epidemias representan casos que aumentan bruscamente de un momento a otro. Y ese aumento brusco también tiene causas conocidas. Por ejemplo, la gripe. Quizás ahora que estamos en verano, hay casos mínimos de gripe, ¿no? Es poco frecuente. Pero de repente llega el invierno y los casos de gripe empiezan a aumentar. ¡Rum! Se van hasta arriba. Se ha producido una epidemia. ¿Por qué? Generalmente pues aparece en las estaciones frías porque el frío como que, bueno, ralentiza un poco nuestro sistema inmune y somos un blanco más fácil de estos virus. O también puede ser porque haya aparecido una nueva cepa, ¿no? Una epidemia puede aparecer también por la aparición de una nueva cepa, de un virus, de una bacteria, y las personas comienzan a enfermarse nuevamente. ¿No? Por ejemplo, el COVID-19 inició como una epidemia en China, ¿no? Las personas empezaron a enfermarse, ¿no? Contribuyendo al aumento del número de casos, pero cuando ya los casos empezaron a aparecer en dos o más continentes, ya se convirtió en pandemia, ¿no? Como actualmente es, ¿no? La pandemia del COVID-19. Y también podríamos mencionar allí al SIDA, ¿no? El SIDA también, desde que apareció, se dispersó a los otros continentes. Eso es una pandemia entonces, ¿no? Cuando la enfermedad ya aparece en dos o más continentes. En el caso del origen, tenemos a dos tipos de enfermedades, las infecciosas y las no infecciosas. Las infecciosas son causadas por un agente patógeno, cualquier entidad biológica que es capaz de causarte una enfermedad. Por ejemplo, la gripe, que es viral, o la tuberculosis, que es bacteriana. Cólera también. En cuanto a las no infecciosas, no son causadas por agentes patógenos, pero hay algo que las está causando. Las carenciales se producen porque en tu alimentación hay ausencia de un tipo de nutriente. Por ejemplo, el bocio. ¿Por qué aparece? Porque en tu alimentación habrá un déficit de yodo.
Por eso la tiroides está creciendo ahí exageradamente. Las funcionales aparecen por el mal funcionamiento de un órgano. Por ejemplo, la diabetes nuevamente aquí. La diabetes aparece por el mal funcionamiento del páncreas, ¿no? Ya que en sus islotes de Langerhans no se está produciendo adecuadamente la insulina que permite regular los niveles de glucosa, ¿no? Específicamente en las células beta de los islotes de Langerhans. Degenerativas son las que aparecen por desgaste de un órgano, y ese desgaste puede tener causas conocidas también. Puede ser una consecuencia de la edad avanzada, ya que cuando somos abuelitos ya no tenemos el cuerpo que teníamos cuando éramos jóvenes, así que algunos órganos ya están empezando a fallar un poquito. O también puede ser una consecuencia de tu estilo de vida, ¿no? Que has llevado durante tu vida. Si has sido un consumidor habitual de alcohol, tu hígado no la va a pasar muy bien. El hígado se encarga de depurar el alcohol, pero si le das alcohol todos los días, el hígado no va a poder depurarlo todo. Y el alcohol se va a acumular allí y va a empezar a necrosar el tejido del hígado, causando lo que se conoce como cirrosis. Entonces también puede ser entonces por los estilos de vida que practicamos. Ocupacionales suceden por la exposición, porque las personas que están en un trabajo se exponen a un determinado factor gracias a ese trabajo. Por ejemplo, una persona que trabaja en extrayendo carbón, una mina de carbón, y si no usa los implementos adecuados, podría sufrir de un cuadro de antracosis, ya que podría inhalar esas partículas de carbón y esas partículas de carbón se acumularían en sus pulmones, produciendo, ¿no?, insuficiencia respiratoria a la larga. Entonces, por el mismo trabajo que estás haciendo, te vas a exponer a un factor que te va a causar una enfermedad. Las congénitas son aquellas que aparecen desde el nacimiento y vamos a tener aquí enfermedades que tienen origen genético, ¿no? Ya naces con una mutación que te va a causar una enfermedad, es inevitable, ¿no? Los genes son unos dictadores, ¿no? No vamos a poder ir contra su voluntad, aún en estos momentos de nuestra historia, ¿no? Todavía no podemos curar enfermedades causadas por mutaciones genéticas, ¿no? Como por ejemplo aquí está la hemofilia, el daltonismo, el síndrome de Down, ¿no? Que son casos que ustedes ya han conocido, ¿no?, en semanas anteriores, ¿no? En la semana de genética. Bien, estas serían entonces las no infecciosas, ¿no? No son causadas por agentes patógenos, pero ves que hay factores que están colaborando a que aparezcan. De aquí en adelante solamente nos vamos a ocupar de las enfermedades infecciosas. Y por aquí vamos a tocar los postulados de nuestro amigo Roberto Koch, que es muy famoso porque él descubrió el bacilo de Koch, que causa la tuberculosis. Este señor investigó con una variedad de enfermedades bacterianas y determinó 4 postulados que según él deberían ser cumplidos por cualquier enfermedad infecciosa para que sea catalogada como tal. ¿Cuáles son esos 4 postulados? El primero dice acá: el microorganismo patógeno debe estar presente en animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo acá 2 ratones. Tengo un ratón sano que está corriendo, está saltando, está ahí dando vueltas en su ruedita. Y tengo un ratoncito enfermo. Este está en un rincón, está ahí con mocos, tiene fiebre, de repente tiene diarrea. Yo le voy a sacar a ambos ratones, les voy a sacar sangre y la voy a observar con un microscopio. Voy a observar que en la muestra del ratón sano, efectivamente, solamente hay glóbulos rojos, pueden haber glóbulos blancos, pero en la muestra del ratoncito enfermo, además, estoy encontrando, bacilos, bacterias. Probablemente es el patógeno sospechoso que le está causando esa enfermedad. Pero ese bacilo no lo estoy encontrando en la muestra del animal sano. Primer postulado cumplido. Segundo postulado, dice que yo puedo cultivar a ese microorganismo en un cultivo puro fuera del animal. Y es que en la actualidad, en microbiología, se utilizan una variedad de medios de cultivo para cultivar bacterias. Yo puedo colocar en una plaquita
ese medio, que generalmente se parece a la gelatina, ¿no? Como cuando tú sirves gelatina en un vaso, solamente que los microbiólogos lo hacen en una plaquita, y allí pueden colocar una muestra que contenga bacterias. Las bacterias van a aprovechar esos nutrientes y van a empezar a crecer, van a empezar a formar colonias. Por ejemplo, imaginemos que esta fuera mi plaquita y yo froto la muestra del ratoncito enfermo. Las bacterias van a empezar a crecer y van a formar colonias. Allí se está cumpliendo el segundo postulado. Más bien, cuando inoculé la muestra del ratoncito sano, que no tenía patógenos, pues no creció nada. Ahí se está cumpliendo el segundo postulado. Hay excepciones para este segundo postulado, ya que hay bacterias muy refinadas, digo refinadas entre comillas, pero por más que le pongas un medio con todos los nutrientes, con vitaminas, con aminoácidos, con ácidos grasos, no crecen. Treponema pallidum es una excepción. Es una bacteria que te causa la sífilis y no se puede cultivar artificialmente. La vas a encontrar solamente en las heridas de las personas sifilíticas. El tercer postulado dice que el microorganismo debe ser aislado a partir de animales, perdón, me salté. Cuando se inocula ese cultivo en un animal sano, debe provocarle la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a sacar a este cultivo, le voy a sacar una colonia, le voy a poner en solución salina, o suero, mejor dicho, y con una jeringuita se la voy a inocular a un ratoncito sano. Ese ratoncito sano, de tan contento que estaba, ahora se va a enfermar, va a experimentar los mismos síntomas que tenía nuestro primer ratón enfermo. Allí se estaría cumpliendo el tercer postulado. Y el cuarto postulado, último, ahora sí, dice que yo debería reaislar al microorganismo patógeno de los animales inoculados. Y ese patógeno debería ser idéntico al original. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a sacar sangre ahora a este ratón, a este segundo ratón que se ha enfermado, y al observarla al microscopio voy a observar efectivamente el mismo bacilo que yo tenía por acá. Y si yo lo coloco en un medio de cultivo, pues también va a empezar a crecer, formando colonias. Y esas colonias van a ser igualitas a las que yo tenía aquí, en este primer cultivo. Allí se está cumpliendo el cuarto postulado, ¿no? Según nuestro amigo Roberto Koch, para que una enfermedad infecciosa sea catalogada como tal, debería cumplir estos cuatro postulados. Pero ya ves que hay algunas excepciones, ¿no? Como la sífilis con el treponema pallidum. Lo cual no quiere decir que no sea considerada enfermedad infecciosa. Sí sigue siendo considerada, pero a veces hay excepciones. Por aquí tenemos unos términos que son usados cuando hablamos de enfermedades. El primero, bueno, el último, en realidad de esta lista ya lo conoces. Agente patógeno, ya sabes que es una entidad biológica capaz de causar una enfermedad. La patogenicidad más bien será la capacidad para causar una enfermedad. Es diferente de virulencia. ¿Qué es virulencia? Virulencia es el grado con el que te causa una enfermedad. Si una bacteria tiene más virulencia, te va a causar una enfermedad muy grave que te pueda llevar al borde de la muerte o quizás te pueda matar inclusive. Pero si no tiene virulencia, no te provocará una enfermedad leve, no te vas a recuperar muy rápido. No, de ahí de esta patogenicidad y de esta virulencia saldrían los términos que estamos teniendo acá, ¿no? Virulento. Virulento será pues un patógeno, una bacteria, por ejemplo, que pueda causar una enfermedad muy grave. Avirulento será más bien aquel que no te cause una enfermedad grave, sino más bien una enfermedad leve, sencilla. Patógeno será aquel que sea capaz de causarte una enfermedad. Y apatógeno será más bien aquel que no es capaz de causarte una enfermedad. Por ejemplo, ¿qué podría ser apatógeno? Hay bacterias
que son específicas de determinados organismos. Por ejemplo, habrán bacterias que infectan solamente de repente perros. Solamente infectan al perro. Y a nosotros no. Para el perro son patógenas, pero para nosotros son apatógenas. A nosotros no nos causan ninguna enfermedad. Ahí hay un ejemplo. Ahora, estas entidades biológicas, para poder transmitirse, deberían pasar de una persona enferma, ¿no?, que está con los síntomas, está ahí que tiene fiebre, tiene mocos, deberían pasar de una persona enferma a una persona sana. ¿Y cuáles son las formas de transmisión para una enfermedad infecciosa? Tenemos tres nada más. La directa, que implica que haya un contacto entre la persona enferma y la persona sana. Puede ser un estrechamiento de manos, puede ser un besito, puede ser una relación sexual también, pero no necesariamente debería haber contacto, porque también puede ser por no mantener la sana distancia, que nos aconsejaban, por ejemplo, en la cuarentena. No, una persona que está enferma está tosiendo, está estornudando y cuando lo hace expulsa gotitas con la bacteria o el virus que le está causando ese mal. La persona sana, si está muy cerca, podrá inhalar esas gotitas y la bacteria o el virus podrá llegar a su sistema respiratorio causándole la enfermedad. Esta también cuenta como forma directa. Y la indirecta es cuando no hay contacto. Así que el patógeno que está en la persona enferma puede pasar a la persona sana a través de un vehículo. Puede ser, por ejemplo, a través del agua, alimento, contaminados con heces infectadas de la persona enferma. O, por ejemplo, imagínate que ésta tenga cólera, tenga la enfermedad bacteriana, el cólera. En sus heces se va a eliminar a la bacteria. Si no tiene una buena higiene, ¿no?, de repente su mano está contaminada con heces, con bacterias, y coge un vaso, coge un plato, un tenedor, una manzana, que luego son usados por una persona sana. Al consumir, al usar esos utensilios, se va a comer también esas bacterias y también pues se enfermará. Puede ser también a través de animales, y aquí es donde hablamos de los vectores. Hay artrópodos que nos pueden causar la enfermedad de manera indirecta, ya que no es el mismo artrópodo el que te causa la enfermedad, sino que ellos están transportando a un patógeno, están transportando a una bacteria, están transportando a un virus, a un protozoario, que él es en realidad el causante de la enfermedad. Los vectores mecánicos solamente transportan al agente patógeno. Todo lo transportan al agente patógeno. ¿No? Por ejemplo, una mosquita que se para de repente así en las heces de una persona infectada con cólera, en sus patitas va a estar portando las bacterias. Las cucarachas también, en sus patitas van a portar las bacterias, pero las bacterias solamente se están dejando transportar. No se están dividiendo, no están cumpliendo su ciclo de vida. A diferencia de lo que sucede con un vector biológico, estos transportan al agente patógeno y el agente patógeno se multiplica, cumple su ciclo de vida dentro del vector biológico. El agente patógeno se multiplica dentro del artrópodo. Por ejemplo, aquí tienes a la chirimacha. La chirimacha es un insecto hematófago. Le gusta chupar sangre, pero en su interior, en su intestino posterior, está portando al protozoario que te causa el mal de Chagas, Trypanosoma cruzi. Y ese trypanosoma que se multiplica activamente en su intestino. La pulga de la rata, Xenoxila chiopis, en su interior está aportando a Yersinia pestis, una bacteria, que también se está multiplicando activamente dentro de la pulga. Luxomia, una mosquita hematófaga, que también le gusta chupar sangre. Se le conoce vulgarmente como titira, por cierto, creo que por ese nombre es más conocida.
Puede transmitirte al protozoario leishmania, que te causa la leishmaniasis. O también te puede transmitir a la bartonella, que es una bacteria que te causa la bartonelosis. ¿No? Entonces, tanto la leishmania como la bartonella hasta que se multiplica activamente dentro de la luxomia, ¿no? Por eso son vectores biológicos. O también puede ser a través de objetos, ¿no? Imagínate que una persona tenga piojos, por ejemplo, y use un peine, ¿no? En su peine probablemente queden restos de liendres, huevecillos, que si son usados por una persona sana, harán que los piojos pasen a ella también. Generalmente cuando sucede por objetos inanimados, les llamamos fomites. Fomites. Un peine, por ejemplo, ¿no? Que esté contaminado con liendres, puede ser un fomite. Y la tercera forma es por zoonosis. Fíjate que zoonosis es la transmisión desde un animal vertebrado infectado hacia un ser humano. Ojo, vertebrado, invertebrado no, cuidado. Por ejemplo, aquí está la rabia, ¿no? Que puede suceder en perros, en gatos, en murciélagos. Y por una mordedura a una persona, ¿no? Le puede transmitir la enfermedad. Eso es una zoonosis. Ahora, ¿qué vías de infección tiene un patógeno para poder ingresar en tu cuerpo? Puede ingresar por la boquita, ¿no? Ahí sería la vía oral o digestiva, por consumir alimentos contaminados con heces de personas infectadas. Puede ser ahí el cólera, por ejemplo. Nuevamente, la salmonelosis. Nada, salud respiratoria por inhalación, ¿no? Como sucede con el COVID-19, o también la gripe, ¿no? Por inhalación de las gotitas que salen de las personas cuando tosen o cuando estornudan. Cutánea por mordeduras o picaduras, como suele suceder con la rabia, como suele suceder con el dengue, la malaria. O sexual, obviamente por relaciones sexuales, como puede ser, por ejemplo, el SIDA y también la sífilis. Una vez que el patógeno ingresa a tu cuerpo, te va a causar una enfermedad. Y esa enfermedad tiene tres etapas. Aquí empezamos. Aquí ingresó el patógeno y una vez que ingresa se empieza a multiplicar. O si es un virus, usa tus células para multiplicarse con el ciclo lítico. Si es una bacteria, empieza a hacer fisión binaria. Pero durante esta primera etapa, tú aparentemente eres una persona sana, no tienes síntomas ni tampoco signos. Esta es la etapa de incubación. No hay síntomas ni signos, solamente el patógeno se está multiplicando. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre síntoma y signo? Los síntomas no se pueden medir. Por ejemplo, el dolor de cabeza es un síntoma. Yo no puedo decir, oye, tengo 3 centímetros de dolor de cabeza. No, es algo subjetivo, ¿no? Pero se siente cuando hay una enfermedad. Y los signos sí se pueden medir, ¿no? La fiebre, por ejemplo, ¿no? La fiebre se puede medir con un termómetro. Oye, tienes 39 grados, te estás muriendo. Eso es un signo. En algún momento van a aparecer los síntomas y signos intensos, ya que el sistema inmune va a empezar a batallar contra el patógeno para tratar de destruirlo. Y es ahí cuando ya nos empezamos a sentir mal, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, mocos, dependiendo de la enfermedad. Y en algún momento ya el sistema inmune va a doblegar al patógeno, ¿no? Y su población de este patógeno se va a empezar a reducir. Y con ello también van a reducirse los síntomas y signos. Y ya vamos a pasar a la última etapa, que es la de convalecencia. En la convalecencia nos recuperamos de la enfermedad y dentro de nuestro cuerpo se empiezan a regenerar los tejidos que pueden haber sufrido daño. Pero este es el final feliz, en el que nuestro sistema inmune ganó. El final triste es cuando nuestro sistema inmune no pudo doblegar al patógeno y esta población se mantuvo constante, causando el colapso de órganos internos y con ello la muerte.
Esta de lenta recuperación es para la convalecencia. Hay dos finales, entonces, para una enfermedad infecciosa. Bien, recuerda entonces esas tres etapas: incubación, desarrollo y convalecencia. Vamos ahora por aquí. Bueno, esto ya lo vimos, ya sabemos de qué se trata cada uno de ellos. Vamos a hablar de diferentes enfermedades causadas por diferentes agentes patógenos. Tenemos aquí las enfermedades virales, 5 nada más. Todas son causadas por virus de ARN. En el caso de la gripe, o llamada también influenza, se puede contagiar de manera directa, ¿no?, por tener contacto con el enfermo o no guardar la sana distancia, como de manera directa a través del contacto con prendas que estén contaminadas con secreciones de la persona enferma. La vía de infección va a ser oral nasal, ya que recuerden que tanto las fosas nasales como la cavidad bucal están interconectadas a través de la faringe. Así que algo que ingrese por la nariz también podría ingresar por la boca, ¿no?, porque hay una interconexión. En el caso de la polio, esta es una enfermedad que también se puede transmitir de manera directa como indirecta. Y de manera indirecta sucederá por vía oral, ya que las personas infectadas eliminan este virus a través de las heces. Así que contaminar alimentos con estas heces infectadas pueden ser causal de transmisión de esta enfermedad. Y no te preocupes, Adriana. A ver, directa, indirecta. ¿Te refieres a esta o a la anterior? A eso, profe, muchas gracias. Ya le tomé captura. Ok, no hay problema. Ok. Bueno, entonces, una persona que consuma una manzana, por ejemplo, ¿no?, que esté contaminada con heces de una persona que tiene polio, no se va a poder contagiar de esa manera. Recuerda que la polio es una enfermedad que se caracteriza porque va a afectar el sistema nervioso central, así que puede conducir a una parálisis irreversible. Afortunadamente, esta enfermedad está casi desterrada de la población humana. Hay pocos casos, ¿no?, porque hay vacuna, ¿no? Igual que para cualquiera de estas enfermedades. Bueno, no para cualquiera, para el dengue no hay, pero para las otras sí hay. Gripe, polio, sarampión, rabia, sí tienen vacuna. Sarampión, por ejemplo, también es causada por un virus. Hay mecanismos de transmisión directa como indirecta. Puede ingresar a través de la boquita, de las fosas nasales, como también a través de la conjuntiva del ojo. También por ahí puede ingresar. El sarampión se caracteriza pues por esas erupciones generalizadas en todo el cuerpo. La rabia eh, puede transmitirse a través de las mordeduras o arañazos de animales infectados, como perros, gatos, murciélagos, ratas. Por ello, la vía de infección va a ser cutánea. Esta vacuna contra la rabia solamente se administra a las personas que tienen una mayor probabilidad de sufrir esta enfermedad. Por ejemplo, un guardabosques, ¿no?, que está allí en el bosque y puede estar a merced de alguna rata o un murciélago rabioso. No es una vacuna que se administra a la población en general. O por ejemplo, los biólogos que van a hacer a veces consultorías, van a hacer monitoreos en la selva, también antes de irse, se van a vacunar contra la rabia, ¿no?, para tener una prevención contra algunos de estos animales infectados. El dengue es causada por un virus que va a necesitar de la ayuda de un mosquito, el mosquito Aedes aegypti, que es el que va a transmitir a este virus, ¿no?, por sus picaduras, así que por eso la vía de infección va a ser cutánea. Para esta sí no existe vacuna, ¿no? Es una enfermedad que puede progresar a un cuadro muy grave y que puede llevar a la muerte a la persona. Recuerde que para estas enfermedades virales, el tratamiento va a consistir simplemente pues en tratar de atenuar los síntomas en muchos casos. Para más bien las enfermedades bacterianas, el tratamiento consiste en la utilización de antibióticos. Los antibióticos matan bacterias, más bien no van a combatir virus.
Tenemos aquí a 6 enfermedades bacterianas. La tos ferina es la primera, causada por Bordetella pertussis. Esta invade tus vías respiratorias y produce una toxina. Esa toxina irrita tus vías respiratorias y te causa una tos muy fuerte. Por eso se le llama así, tos ferina, tos fuerte. Puede transmitirse tanto de manera directa como de manera indirecta. Mientras que la fiebre tifoidea es causada por Salmonella typhi y la forma de transmisión será pues de manera indirecta por consumir alimentos o agua contaminados con heces de personas que tienen fiebre tifoidea. Así que por eso la vía de infección va a ser oral. El cólera parecido también, causado por Vibrio cholerae en este caso, como se transmite a través de alimentos y agua contaminados, también con restos de heces. Solamente que en el cólera, el síntoma más conocido es la diarrea, ¿no? Que puede conducir a una deshidratación y llevar a la muerte a la persona por eso. Más bien en la fiebre tifoidea se caracteriza por la formación de úlceras intestinales. La bartonelosis, que vimos hace un momento, causada por Bartonella bacilliformis, necesita de la ayuda de un mosquito que ya te conté hace un momento, ¿no? Se llama la Loxomia. Es una mosca en realidad, es una mosca que chupa sangre, la Loxomia. Y por eso la vía de infección será cutánea. Se manifiesta en un estadio más avanzado con la formación de erupciones, ¿no? También se le llamaba fiebre de Laoroye, justamente fue la enfermedad que fue estudiada por nuestro mártir de la medicina, Daniel Alcides Carrión. La tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis, puede ingresar, ¿no? De manera directa, puede transmitirse de manera directa como de manera indirecta, así que la vía de infección va a ser oral nasal. La forma más común de tuberculosis es aquella que afecta a los pulmones, ¿no? Y puede conducir a un adelgazamiento y posterior muerte de la persona. Aunque en la actualidad ya no debería suceder eso, ¿no? Porque hay tratamientos que son muy largos, pero pueden curar a una persona de esta enfermedad. Sin embargo, puede afectar a otros órganos también. Hay casos en los que se pueden ver afectadas los intestinos y también se pueden ver afectadas las meninges, que son las membranas que están protegiendo tu sistema nervioso. Bien, ¿no? Pero la forma más común, como te digo, es aquella que afecta a los pulmones. La sífilis, aquí está la bacteria refinada, Treponema pallidum, ¿no? Que no crecía en los medios. El mecanismo de transmisión solamente va a ser por contacto sexual, así que la vía de infección necesariamente será sexual. Se caracteriza esa enfermedad por la formación de llagas o también llamados chancros en el lugar donde hubo contacto con las secreciones de la persona infectada. Obviamente, ¿no? Como se trata de una vía de infección sexual, estas llagas podrán aparecer en los genitales, pueden aparecer en la boca, pueden aparecer también en el ano también, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la práctica sexual, por supuesto. Micóticas son causadas por hongos. Tenemos aquí a 3 nada más. La tiña del cabello, que es causada por hongos del género Microsporum y Trichophyton. Esta enfermedad se caracteriza porque en el lugar donde está sucediéndose la afectación se produce una descamación y una pérdida, una caída del cabello. Hay niños que a veces parece que se están quedando pelones, ¿no? Parece que tienen una área desprovista de pelo ahí, pero en realidad es pues que están siendo afectados por un hongo, ¿no? La tiña del cabello. También puede ser en este caso de manera directa o indirecta, por contacto con una persona o eh, por usar también, ¿no? Algún utensilio que esté contaminado con las esporas de estos honguitos. La tiña de los pies o pie de atleta es causada también por Trichophyton y por Candida albicans. Esta se contagia de manera indirecta por tener contacto con suelos de duchas y piscinas públicas, ya que en una piscina, por ejemplo, no está pisando un montón de gente, ¿no? Imagínate, pueden haber personas que tienen pie de atleta y están dejando las esporas del hongo por ahí regadas. Tú pisas y te contagias, ¿no? Eso es una manera indirecta. La vía de infección será cutánea, igual que la tiña del cabello también. La micosis pulmonar aguda es causada por Histoplasma capsulatum. Esta se produce por inhalación de las esporas de este hongo
Y esta puede progresar a un cuadro muy grave, ya que el hongo va a empezar a proliferar dentro de los pulmones. Puede llegar a causar también cuadros de insuficiencia respiratoria. Las que son causadas por protozoarios, tenemos a 3 nada más aquí. La entamoebosis o amibiosis. ¿Cómo te contagias esta enfermedad? Por consumir alimentos o agua contaminadas con quistes de entamoeba histolítica, que es el agente patógeno en este caso. Las personas que tienen entamoebosis, a través de las heces, eliminan quistes. Así que si esas heces contaminan el alimento o el agua, y esa agua o ese alimento es consumido por una persona sana, esa se podrá contagiar. Así que la vía de infección es oral. Tripanosomiasis o mal de Chagas, causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. ¿Cómo te contagias? Este tripanosoma necesita la ayuda de la chirimacha, cuyo nombre científico es Triatoma infestans. Esta te chupa la sangre y luego de chuparte la sangre te deja un poco de popó al costado de la herida. Y esa popó está cargada de tripanosomas. Naturalmente, cuando un insecto te pica, te rascas. Al rascarte, habrá contacto entre la herida que te ha provocado la chirimacha y las heces que están cargadas de tripanosomas. Así que los tripanosomas van a poder ingresar por la herida a causarte esta enfermedad, ¿no? Por eso la vía de infección es cutánea, pero también puede ser a través de la conjuntiva del ojo, puede ser también por vía oral, así como también puede ser por vía congénita. ¿Qué quiere decir esto? Que una mamá que tiene la enfermedad, que tiene mal de Chagas, le puede pasar este protozoario al bebé que se está gestando en su interior, de tal manera que este nace ya con mal de Chagas. Entonces, hay enfermedades infecciosas también que pueden sucederse de manera congénita, si es que la mamá está infectada. Incluso, mira, también puede ser por transfusión sanguínea o por trasplante de órganos, aunque eso es muy raro, ¿no? Porque ya sabemos que las clínicas actuales someten a pruebas muy estrictas tanto la sangre como los órganos que se emplean en los procedimientos dentro de esas instituciones. Plasmodiosis o paludismos, causadas por protozoarios del género Plasmodium, que puede ser Plasmodium vivax, falciparum, malaria. Esta necesita la ayudita del mosquito anófeles. Este mosquito anófeles te pica y este sí, con la misma picadura solamente, te transmite al protozoario. Así que por eso la vía de infección es cutánea, pero de igual manera también puede ser congénita, ¿no? Si es que la mamá está infectada, le puede pasar el protozoario al bebé que se está gestando en su interior. También puede ser por transfusiones sanguíneas. Las que son causadas por el mintos, tenemos a 6 acá. Vamos a mencionar lo más importante. Lo más importante son estas dos primeras, la teniasis y la cisticercosis. Ambas son causadas por el mismo, el minto, solamente que son causadas por diferentes estadios. La teniasis es causada por la forma adulta y la cisticercosis es causada por la forma larvaria. Como, como se trata de diferentes estadios que causan diferentes enfermedades, por eso se les da diferente nombre. Tenia solium es la forma adulta de Cysticercus celulosae. Tenia saginata es la forma adulta de Cysticercus bovis. ¿Qué pasa en la teniasis? Una persona desarrolla una tenia adulta en el intestino delgado y esa tenia se alimenta de sus nutrientes resultantes de la digestión, provocando que esa persona sufra cuadros de desnutrición, porque lo que ella debería absorber se lo está absorbiendo la tenia, ¿no? Que está ahí como parásito en su interior. ¿Cómo se contagia de teniasis una persona? Por consumir carne de cerdo mal cocida, ya que los cerditos que estén infectados en sus músculos van a tener cisticercos, que son la forma larvaria, la forma quística de este gusanito. Y si una persona se come a ese cisticerco, que va a estar vivo, ¿no? Porque la carne está mal cocida, cruda casi, se come ese cisticerco cuando llega a su intestino delgado, se reactiva
y se convierte en la tenia adulta, ¿no? Que le causa esta enfermedad. Más bien la cisticercosis, ¿cómo se contagia una persona de cisticercosis? Por consumir alimentos o agua contaminada con huevos de tenia. Y es que una persona que tiene teniasis tiene una tenia en su interior, como te dije, y esa tenia forma huevos. Esos huevos se expulsan en las heces y pueden contaminar el alimento o el agua que va a ser consumido por otra persona. Si se come una persona esos huevecillos, cuando lleguen a su intestino delgado, eclosionarán y se convertirán en larvas. Pero esas larvas van a atravesar el tubo digestivo y se van a ir a los músculos y allí se van a enquistar. Inclusive se pueden ir al cerebro y en el cerebro se enquistan y allí pasan a la forma de cisticerco. Por eso se llama cisticercosis. Entonces, ¿cómo te contagias de teniasis? Consumiendo carne de cerdo mal cocida que tiene cisticercos. ¿Qué te pasa? Formas una tenia adulta en tu intestino. Cisticercosis, ¿cómo te contagias? Por consumir alimentos o agua contaminada con huevos de tenia. ¿Y qué te sucede? Formas cisticercos en el tejido muscular o en el tejido cerebral. La hidatidosis más bien es causada por la tenia del perro, llamada Echinococcus granulosus. ¿Cómo te contagias? ¿No? Si tu perrito está infectado con este Echinococcus, en sus heces va a eliminar huevitos y puede contaminar el alimento o el agua que tú consumes. Si tú te comes estos huevecillos, cuando lleguen a tu intestino delgado eclosionarán y se convertirán en larvas que van a enquistarse en tus órganos y vísceras internas. Se van a enquistar en tu hígado, en tu intestino, por ejemplo, y eso es característico de lo que se conoce como hidatidosis. La fasciolosis es causada por fasciola hepática. ¿Cómo te contagias? Por consumir verduras que crecen a ras del suelo, de tallo corto, que tengan quistes de fasciola hepática. La fase de quistes se llama metacercaria. Si las consumes así mal lavadas, van a tener metacercarias. Te comes esas metacercarias y en tu tubo digestivo eclosionan y se van a tus conductos biliares. Allí van a madurar y se van a convertir en adultos formando huevecillos, que se eliminan también a través de las heces. Por eso se le llama así fasciola hepática, ¿no? Porque se va a encontrar ahí en los conductos biliares. La ascariosis es causada por Ascaris lumbricoides, un nematodo que también habita en el intestino y forma huevecillos que se eliminan a través de las heces, ¿no? Que también pueden contaminar alimento o agua que va a ser consumido por otra persona. En el caso de la enterobiosis, que es causada por Enterobius vermicularis, estos gusanitos también habitan en el intestino y la hembra tiene una estrategia. Durante la noche sale por el ano y pone sus huevecillos en la región perianal. Generalmente los niños se infectan con este gusanito y la reacción natural, ¿no?, que tenemos nosotros, ¿no?, es rascar, ¿no?, cuando nos pica algo. Esos huevecillos causan picazón. Así que el niño se va a rascar y en sus uñas, en sus dedos, van a haber restos de heces, van a haber restos de huevecillos. Pueden ir contaminando los objetos u alimentos que toquen con esas manos que están contaminadas con huevecillos, dispersando la enfermedad, ¿no? Si es que alguna otra persona sana se come esos alimentos que están contaminados ahora con huevos. Puede ser también a través del polvo. Esos huevecillos pueden pasar a formar parte del polvo que puede ser inhalado por una persona. Y aquí dice retroinfección porque, ¿qué hacen los niños generalmente? ¿No? Se chupan el dedo. Y al chuparse el dedo, ¿no?, se van a comer esos huevecillos que están en sus uñas. Esos huevecillos van a generar más gusanitos en su intestino, ¿no? Por eso dice retroinfección. Una persona que ya está infectada puede infectarse nuevamente, ¿no?, generando más gusanitos en su intestino. Las que son causadas por artrópodos, tenemos a tres nomás aquí.
La sarna, o también llamada carosis o rascarrasca, que es causada por Sarcoptes scabieri, el arador de la sarna, cuya hembra se mete por debajo de tu piel y allí pone sus huevecillos, causando comezón, desescamación. Comezón muy, no puede ser por contacto directo la forma de transmisión, como también de manera indirecta por fómites, ¿no? Prendas, ropas, sábanas, toallas que estén contaminadas con este arador de la sarna. Así que por eso la vía de infección va a ser cutánea. Luego tenemos dos tipos de pediculosis. La pediculosis de la cabeza y del cuerpo, que es causada por pedículos humanos, el famoso piojo, que pues, ¿cómo te contagias? Por contacto directo o de manera indirecta también, por fómites. Y la pediculosis púbica, que es causada por tirus pubis, llamada la ladilla. Esta está restringida solamente a la región del vello púbico. Así que para contagiarte con este tirus pubis, necesariamente tiene que haber una relación sexual, ¿no? Para que haya contacto entre ambos vellos púbicos. Eso es lo que sucede entonces con estos artrópodos. Ojo que estos pedículos y el tirus son hematófagos, así que por eso son un problema, ¿no? Porque van a estar picando y causando comezón. Y hasta aquí quedaríamos con la parte de enfermedades. Pasaríamos ahora a la siguiente parte, que es la de ecología. Creo que lo que ya se había hablado brevemente en la primera parte, en la primera semana, ¿no? Ecología era un dominio de la biología, se va a encargar del estudio del ecosistema. Y si se recuerdan, el ecosistema surge de la interrelación que existe entre dos componentes, el biotopo y la biocenosis. La biocenosis es el conjunto de organismos vivos que vamos a encontrar allí. Plantas, animales, hongos, microorganismos como bacterias, protozoarios y, ¿por qué no?, también los virus. Los virus, a pesar de no ser considerados organismos vivos, se encuentran aquí también dentro porque afectan enormemente a la materia viva. Y en el caso del biotopo, está constituido por todos aquellos factores inertes, no vivos, como por ejemplo la radiación solar, la temperatura, el suelo, el viento, el aire, el agua, ¿no? Todos esos factores no vivos están proporcionando el escenario, proporcionando los recursos que van a ser utilizados por la biocenosis. Así que la biocenosis depende del biotopo. Pero a su vez la biocenosis, con su desarrollo, va a ir modificando el biotopo también. Así que hay una relación inevitable entre estos dos elementos. Y de esa relación surge el ecosistema. Quien propuso la palabra ecología en algún momento fue nuestro amigo Ernst Haeckel. El dato aquí es que él es considerado el padre de la ecología. Vamos a empezar con la biocenosis, ¿no? Donde encontramos a los organismos vivos, y allí vamos a encontrar diferentes poblaciones. ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de individuos. Pero no solamente es un conjunto de individuos, deberían ser de la misma especie, deberían habitar un mismo lugar y en un mismo momento. En un mismo lugar y momento. Por ejemplo, si yo me quiero referir a una población de zorros, debo decir, tengo un grupo de zorros pulpeos en la Reserva Nacional de la Chay, Lima, en el año 2022. Estoy señalando el nombre de la especie, zorro culpeo, que sería el nombre vulgar. Estoy señalando el lugar, la Reserva Nacional de la Chay, Lima, y el momento, que sería el año 2022.
¿no? Si no hubiese colocado alguna de esas tres cosas, no estaría utilizando correctamente el concepto de población. Las poblaciones son dinámicas, pueden estar creciendo como también pueden estar decreciendo. Para revelar esa variación yo utilizo un parámetro que es la tasa poblacional, en la cual voy a utilizar estos cuatro factores. La natalidad, que sería el número de nacimientos en ese lugar y momento determinado. La mortalidad, que sería el opuesto, serían los muertos que hay en ese lugar y momento determinado. La inmigración, que sería la cantidad de individuos que están llegando a esta población, buscando recursos, buscando aparearse quizás. Y la inmigración, que serían pues más bien los individuos que se están yendo a otras poblaciones. También buscando recursos, buscando aparearse quizás también. La fórmula de la tasa poblacional dice que yo debo sumar la natalidad y la inmigración y restarle la mortalidad y la emigración. Si me sale cero, quiere decir que la población no crece ni se reduce, se encuentra en equilibrio. Si más bien me sale negativo, quiere decir que la población está decreciendo. Y si me sale positivo, quiere decir que la población está creciendo, ¿no? Esos tres resultados me pueden salir en aplicando esta fórmula de la tasa poblacional. Por aquí tenemos a los factores que ya te mencioné hace un momento, ¿no? Los factores abióticos que están constituyendo el biotopo: el suelo, el agua, el aire, el viento, la luz, el calor. Y los factores vivos, los factores bióticos: plantas, animales, microorganismos, donde están los hongos, bacterias, algas y por supuesto también los virus. Es conocido que en un ecosistema hay organismos que son alimento de otros organismos. Y es por eso que podemos hablar de un flujo de materia en un ecosistema, donde la materia que conforma un organismo pasa a formar parte de la materia de otro organismo gracias a la alimentación. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no?, que todo inicia aquí con los productores. Ellos hacen fotosíntesis y a su vez pueden ser alimento de herbívoros, como este caracol, que va a ser señalado como un consumidor primario. Estos herbívoros, a su vez, son alimento de carnívoros, que van a ser señalados aquí como consumidores secundarios. Estos carnívoros, a su vez, pueden ser alimento de otros carnívoros, como este zorro, que van a ser señalados como consumidores terciarios. Y cuando estos mueren, pues dejan sus restos, y sus restos son descompuestos por bacterias, por hongos, que liberan moléculas sencillas que pueden volver a ser aprovechadas por las plantas que teníamos inicialmente. El flujo de la materia, como te estás dando cuenta aquí, es cíclico. La materia se recicla y de esta manera puede volver a ser aprovechada por las plantas que se encuentran en el primer nivel. Aquí tenemos niveles. Esto es lo que se llama la cadena trófica, la cadena alimenticia. En el primer nivel trófico teníamos a los productores, ¿no?, las plantas que van a hacer fotosíntesis. En el segundo nivel trófico tenemos a los herbívoros, consumidores primarios que ya señalamos. Tercer nivel trófico, ya están los carnívoros. En el cuarto nivel trófico tenemos a los carnívoros que se comen a otros carnívoros. Y en algunos ecosistemas pueden haber carroñeros antes de los descomponedores, ¿no? Los carroñeros van a estar representados por aquellos animales que se alimentan de materia muerta reciente, se alimentan de cadáveres. Por ejemplo, un gallinazo, por ejemplo, un buitre, ¿no?, que se van a comer los cadáveres. Y de los restos recién, las bacterias van a empezar a descomponer esos restos. Tenemos aquí entonces, se alimentan de materia muerta reciente. Y en los descomponedores tenemos a las bacterias y hongos.
Bien, eso es lo que tenemos entonces, ¿no? Recuerda que los herbívoros son llamados también consumidores primarios, los carnívoros consumidores secundarios, y los carnívoros que se comen otros carnívoros son los consumidores terciarios. Más bien el flujo de energía, ¿no? Porque también energía fluye en un ecosistema, este es unidireccional, no es cíclico. Para entender esto tenemos que conocer dos leyes. La primera, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley es la ley del 10%, o también llamada diezmo ecológico. ¿Qué quiere decir esto de diezmo ecológico? Indica que un organismo que capta energía no aprovecha el 100% de esta, solo aprovecha el 10% y el 90% restante se pierde como calor. Por ejemplo, imagínate acá, el sol está inyectando aquí 10.000 calorías. La plantita que está aquí captando esa luz no aprovecha esas 10.000 calorías, solamente aprovechará el 10%, que será 1.000. ¿Y qué pasa con el resto? El resto se pierde como calor. Ahí está perdiendo como calor. Si esta plantita es consumida por un herbívoro, este herbívoro no aprovechará esas 1.000 calorías, solamente aprovechará 100. Y el resto se pierde como calor. Si ese conejito es consumido por un zorro, ese zorro también aprovechará el 10%, que serán 10 calorías. Y el resto se pierde como calor. Esa es la ley del 10%. Y como te das cuenta, pues lo que se pierde como calor ya no se puede aprovechar nuevamente. No es como la materia, que gracias a los descomponedores sí podía volver a ser aprovechada. Pero aquí ya no. Ese calor se pierde, se va. Se va a la atmósfera, se va al vacío del espacio. Por eso decimos que es unidireccional, ¿no? Y eso lo puedes ver también en este cuadrito que está aquí a la izquierda, ¿no? También ves flechitas que están yéndose hacia afuera. Eso es el calor que se está perdiendo. Entonces, lo que acabamos de ver hace un rato son las cadenas tróficas, ¿no? En la que algunos organismos son alimentos de otros organismos, ¿no? Hay relaciones de alimentación. El uno es el alimento del otro. Esas son las cadenas tróficas, ¿no? Cómo se transfieren los nutrientes de un organismo a otro organismo. Aquí tenemos la cadena trófica que habría en un ecosistema marino, más bien, ¿no? Donde los productores más bien serán las microalgas, ¿no? Que tú conoces, los dinoflagelados, las crisofitas, por ejemplo, ¿no? Ellas van a ser los productores aquí. Pero esto es una representación ideal, porque en un ecosistema, un organismo no es solamente alimento de un organismo, puede ser alimento de varios. Y es allí cuando ya hablamos de redes tróficas. En un ecosistema existen numerosas cadenas tróficas y una red trófica surgirá de la interconexión de numerosas cadenas tróficas mediante relaciones de alimentación. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí tenemos numerosas cadenas tróficas, partiendo del productor que sería esta planta de maíz, que sería consumido por este ratón, y este ratón a su vez sería la comida de esta águila. Esta planta de maíz también puede ser consumida por este saltamontes. El saltamontes a su vez será consumido por esta ranita, la ranita por esta serpiente y la serpiente por esta águila. Esta planta de maíz consumida por esta mosquita, la mosquita cazada por esta tarántula, la tarántula comida por esta palomita y la palomita cazada también por el águila. Hay varias y si seguimos así vamos a encontrar algunas más. Están interconectadas por relaciones de alimentación. Como te digo, un organismo no es alimento de solamente un organismo, sino de varios. ¿No? Lo estás viendo, por ejemplo, con este saltamontes. Se lo come la rana, se lo come la paloma, se lo come la tarántula también, ¿no? Es alimento de varios organismos. Ahí surge la red trófica. En cuanto a los ciclos biogeoquímicos, tenemos aquí representaciones también que permiten describir cómo
se transfiere la materia en los ecosistemas? Vamos a hablar de 4 ciclos biogeoquímicos, que son el ciclo del carbono, de fósforo, del nitrógeno y del azufre. Muy rápido con el carbono, este es el más sencillo. El carbono se encuentra de forma inorgánica en la atmósfera. Este es captado por las plantas a través de la fotosíntesis, pasando a la forma orgánica de glucosa. Estos productores, a su vez, son alimentos de herbívoros, los herbívoros son alimentos de carnívoros, ¿no? Pero una manera en la que regresa este carbono a la atmósfera es por la respiración. Cuando nosotros respiramos, emitimos dióxido de carbono, que se devuelve a la atmósfera. Otra manera en la que se devuelve el carbono a la atmósfera es por la combustión. Los combustibles fósiles, por ejemplo, que están bajo tierra y son extraídos para fabricar gasolina, por ejemplo, querosene, al ser quemados, ¿no?, como combustible, liberan dióxido de carbono que también va a parar a la atmósfera. Lamentablemente esto es una actividad humana que está desregulando el equilibrio que existe en la temperatura del planeta. En un momentito vamos a hablar de esto. En el caso del ciclo del fósforo, el fósforo se encuentra en sedimentos en los continentes, atrapado en sedimentos. Por erosión, este fósforo pasa a los océanos, donde puede ser captado por algas, puede ser captado por los peces, que a su vez son alimento de las aves. Estas aves forman un guano que es bastante rico en fósforo. Ese guano puede ser utilizado como fertilizante para sostener la agricultura y que a su vez produce plantas que son alimento de animales y también de seres, de los seres humanos. Sin embargo, estos fertilizantes que se obtienen para sostener la agricultura no solamente se obtienen de esa manera natural, sino también se pueden obtener de manera artificial, ya que estos yacimientos de fosfatos pueden ser extraídos gracias a la minería para fabricar fertilizantes artificialmente y también sostener la agricultura. Ahí estamos viendo cómo va fluyendo el fósforo entonces, ¿no?, desde esas reservas hasta los organismos vivos. En el caso del nitrógeno, tenemos aquí que se va a encontrar en forma gaseosa en la atmósfera, nitrógeno gaseoso, que no puede ser captado directamente por las plantas. Aquí vamos a necesitar de la ayuda de bacterias. Por ejemplo, hay plantas que se llaman leguminosas. Estas plantitas tienen bacterias en sus raíces y esas bacterias se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno, que captan ese nitrógeno gaseoso y lo fijan directamente en las células de esa planta leguminosa. A su vez, esa plantita será alimento de un herbívoro, por supuesto, ¿no? Y con lo posterior que sucede, que sea alimento de un carnívoro, ¿no? Este nitrógeno gaseoso también puede ser captado por otras bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo y convierten ese nitrógeno gaseoso en amonio. Este amonio no puede ser aprovechado directamente por las plantas. Tiene que ser convertido en nitrito. También gracias a la participación de bacterias. Este nitrito tampoco puede ser aprovechado directamente. Tiene que ser convertido en nitrato. También con la participación de bacterias. En este caso, este nitrito sí puede ser aprovechado por las plantas. Es un nutriente que va a poder ser captado por las plantas directamente. Ojo que este amonio también se puede obtener a partir de la descomposición de la materia orgánica, con la participación de bacterias y hongos. El nitrógeno va a volver a la atmósfera también con la participación de bacterias, en este caso bacterias desnitrificantes que convierten este nitrato nuevamente en nitrógeno gaseoso que se va a la atmósfera nuevamente, volviendo a comenzar el ciclo. De esa manera va fluyendo el nitrógeno en el ecosistema. Y lo último que tenemos por aquí, el ciclo del azufre. En la atmósfera lo encuentras en la forma de dióxido de azufre.
se puede precipitar en la superficie terrestre, al combinarse con las gotitas de agua, cae en forma de lluvia ácida. Puede llover ácido sulfúrico, por ejemplo, pero en menor cantidad. Ya en la superficie terrestre vamos a encontrar depósitos de sulfato. Estos sulfatos sí pueden ser aprovechados directamente por las plantas. Pero una manera en la que regresa el azufre a la atmósfera es por la actividad volcánica que despide gases sulfurosos que van a parar a la atmósfera. Y una manera en la que intervenimos nosotros, los seres humanos, es a través de la quema de combustibles fósiles también, ¿no? Quemando gasolina o derivados del petróleo, también se liberan gases sulfurosos que también van a parar a la atmósfera. Esto último también pues será una manera en la que nosotros, los seres humanos, estamos desregulando el equilibrio que existe en el planeta. Por aquí tenemos que hablar de relaciones que suceden entre seres vivos. Las relaciones intraespecíficas, que son relaciones que van a suceder entre individuos de una misma especie. Por ejemplo, tenemos a la territorialidad. Dentro de un mismo grupo vamos a encontrar a animales que van a tener la tendencia a ocupar un territorio y a defenderlo, ya sea con comportamientos agresivos o marcándolos con orina o marcándolo con heces, ¿no? Generalmente los felinos usan orina, ¿no? Creo que eso lo puedes haber visto con los gatitos que tenemos en casa. El predominio social es cuando en un mismo grupo de individuos existen dominantes, que generalmente son los que se alimentan antes, por ejemplo, y los dominados, que son los que van a tener que esperar hasta el final para recién poder alimentarse, ¿no? Por ejemplo, en una manada de lobos. Hay dominantes, comen antes, y de los restos recién que dejan, los dominados recién se van a empezar a comer. Las sociedades, dentro de un mismo grupo de la misma especie, pueden haber diferencias morfológicas y también pueden haber diferencias en las funciones que cumplen. Por ejemplo, la sociedad de las abejas, que tiene 3 castas: la reina, las obreras y los zánganos. Los 3 tienen diferencias morfológicas, pero también tienen diferencias en la función, ¿no? Las abejas ponen huevos, las obreras se encargan del mantenimiento de la colmena y los zánganos se van a encargar de fecundar a la reina, ¿no? Para que siga formando obreras. La compensación se revela con el cuidado de crías propias y ajenas, como lo hace el pingüino emperador, que va a criar polluelos ajenos con el objetivo de obtener un beneficio futuro, que cuando él tenga sus polluelos, también se los críen para que él pueda salir a pescar y alimentarse. Las migraciones son recorridos muy largos que hacen las poblaciones con el objetivo de obtener alimento u obtener también espacio, ¿no? Donde aparearse o donde tener a sus polluelos, ¿no? Por ejemplo, las aves que migran desde el norte a sur o desde sur a norte, dependiendo de la estación. En el caso del gregarismo, son agrupaciones temporales. Un montón de individuos forman un grupo numeroso, pero temporalmente. ¿Para qué? Para poder defenderse o para poder obtener alimentos. Por ejemplo, los peces a veces se agrupan así en un cardumen enorme para poder protegerse de los depredadores, como a los delfines que están ahí que se los quieren comer, por ejemplo. Una vez que desaparece el delfín, se separan nuevamente, ¿no? Ya obtuvieron protección. Y las relaciones interespecíficas son aquellas que van a suceder entre individuos de especies diferentes. Entre individuos de especies diferentes. Tenemos el neutralismo. En el caso del neutralismo tenemos a 2 especies que no se van a beneficiar ni se van a afectar la una a la otra. Por ejemplo, aquí tienes una lombriz y un insecto. Una lombriz vive bajo la tierra
y el insecto vive entre las hojitas de los árboles, de los arbustos, ¿no? Nunca se van a ver la cara, nunca se van a afectar ni beneficiar. A eso se le llama neutralismo. La competencia es cuando de la relación que hay entre dos especies se van a perjudicar las unas a las otras, perdón. Por ejemplo, las hienas y los leones, que van a competir por un mismo recurso, por las cebras. Si hay pocas cebras, si almuerzan los leones, las hienas se quedan de hambre. Y si almuerzan las hienas, los leones se quedan de hambre. Se van a perjudicar la una a la otra. Más bien en el mutualismo, ambas especies se benefician. Por ejemplo, los líquenes, que surgen de la asociación entre un hongo y un alga. El hongo ofrece el sustrato donde el alga empieza a crecer. Y el alga puede hacer fotosíntesis para formar moléculas orgánicas y sostener al hongo. El hongo beneficia al alga y el alga beneficia al hongo. Es una relación de mutuo beneficio y ojo que esa relación es vital, es necesaria, a diferencia de la cooperación, que también ofrece mutuo beneficio, pero no es vital. Ambos organismos pueden vivir por separado. Por ejemplo, las aves, que a veces nidifican colectivamente o pueden emplear nidos que han sido abandonadas por otras especies de aves. Pero no necesariamente tienen que usar ese nido. Pueden ellas hacer su propio nido o pueden usar el nido que ha sido abandonado por otra especie de ave. No es una relación vital. Puede, puede prescindirse. En el caso del amensalismo, tenemos a una especie llamada la amensal, que es la que se perjudica, y la otra no se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, la relación que existe entre una ovejita y una lombriz de tierra. La ovejita cuando pasta, desentierra el pasto de raíz y saca las lombrices que están enterradas ahí abajo. La lombriz, ahora descubierta, va a ser detectada por un pajarito que se la va a comer y va a morir. La oveja no se beneficia ni se perjudica porque solamente estaba haciendo su rutina diaria de alimentación. Quien se perjudicó fue la lombriz porque acaba de morir. Pero la ovejita no quería hacerlo, ¿no? Solamente se estaba alimentando. La lombriz sería la especie amensal. Nos está perjudicando. En el caso del parasitismo, hay un parásito y hay un hospedero. El parásito se beneficia a costa del hospedero, ¿no? Más bien el hospedero se perjudica. Por ejemplo, acá dice larvas de mosca, pero generalmente los que parasitan orugas son avispas. Las avispas ponen sus huevecillos dentro de las orugas y dentro de la oruga eclosionan y se alimentan de los fluidos de la oruga. De esta manera, las larvas de avispa serían los parásitos de la oruga que sería el hospedero. Y la predación es una relación que existe entre un depredador y una presa. El depredador atacará a la presa para poder alimentarse. De esta manera el depredador se beneficia y la presa se va a perjudicar, porque va a morir, ¿no? Como un tiburón que se va a comer a sus presas, los pececitos. Por aquí tenemos algunos términos como el de hábitat, que sería el espacio físico o lugar físico donde habitan los individuos de una especie. Por ejemplo, para la jirafita, el hábitat será la sabana africana. Y el nicho ecológico representaría el papel que esa especie cumple en el ecosistema. Por ejemplo, parte del nicho ecológico de la jirafa es cómo se alimenta. Se alimenta de las ramas altas. A diferencia de las cebras más bien se alimentan de plantas que crecen a ras del suelo, ¿no? Tienen diferente nicho ecológico. No solamente estrategias de alimentación, sino también pueden ser estrategias de reproducción, por ejemplo, ¿no? Cómo cortejan a la hembra para poder aparearse, ¿no? También va a ser diferente entre ambas especies. Un ecosistema no tiene la forma que nosotros vemos en algún momento, ¿no?
ha sido el resultado de un proceso de cambios. Quizás inicialmente ha sido un área desprovista de vegetación. Ese proceso de cambios a través del tiempo que conducen a ese ecosistema diverso se le llama sucesión ecológica. Y puede ser de tres tipos. La evolutiva, que sucede cuando hay organismos vivos que emergen del agua invadiendo la tierra. Por ejemplo, cuando los líquenes invaden la tierra en las superficies rocosas a orillas del mar. La primaria, que inicia en un área despoblada, como la que estamos viendo acá, y poco a poco van llegando organismos pioneros, hierbitas, pequeños insectos, luego llegan vertebrados, y poco a poco se alcanza ese estado de gran equilibrio. La secundaria sucede cuando arrasamos un ecosistema original, ya sea por causas naturales o por el impacto de los seres humanos, y sobre las cenizas de ese ecosistema vuelve a aparecer otro. Pero primero tenemos que destruir un ecosistema. En el caso de equilibrio ecológico, bueno, ya sabemos que un ecosistema tiene un equilibrio notable, está sostenido por la relación que existe entre sus diferentes componentes y puede soportar pequeñas perturbaciones. Sin embargo, una gran perturbación puede conducir al desequilibrio. Por ejemplo, que arrasemos con la población de conejos. Vamos a afectar también a los zorritos, por ejemplo. Y así podríamos ir afectando a otros elementos del ecosistema. Estaremos atentando contra ese equilibrio. La restauración de ecosistemas será más bien la inducción de perturbaciones con el objetivo de hacerle recuperar a ese ecosistema el equilibrio original que tenía. Por ejemplo, esa mínima perturbación podría ser tratar de recuperar a la población de conejos que había sido anteriormente depredada. Y finalmente por ahí tenemos a los biomas, que van a ser conjuntos de ecosistemas que se caracterizan porque tienen una flora y fauna. Tenemos biomas terrestres como las selvas, que son las más biodiversas. Hay una gran cantidad de precipitaciones, de lluvias, y por eso hay una gran flora, una gran cantidad de fauna también. A diferencia del desierto, que más bien tiene bajos niveles de diversidad, y eso es porque hay pocas precipitaciones también. Podemos tener biomas acuáticos, dulceacuícolas, que serían las aguas que se encuentran en los continentes. Las lóticas son aquellas que tienen corriente, como los ríos, por ejemplo. Y las lénticas son las que no tienen, las lagunas o lagos, por ejemplo. Y los marinos se van a diferenciar por la profundidad. Litoral o nerítico es aquel que se encuentra en la orilla del mar, y oceánico o pelágico es aquel que se encuentra más bien muy profundo en el mar. Lo último que tenemos por aquí es la explosión demográfica y sus implicancias. La sobrepoblación humana es un problema actualmente, ya que muchos países no son capaces de sostener la demanda alimenticia de su población. Era algo que ya había sido advertido por Thomas Malthus en algún momento. Él decía, ¿no?, que la población crecía a un ritmo geométrico y la producción de alimentos a un ritmo aritmético, por lo que en algún momento iban a escasear los alimentos para sostener la demanda de la población y se iban a suceder guerras, hambrunas, catástrofes para poder acceder a los alimentos. Malthus se equivocó en su momento porque no tuvo en cuenta de que íbamos a desarrollar tecnología que nos iba a permitir aprovechar mejor la agricultura, producir más vegetales en menos tiempo. Sin embargo, ya desde hace algún tiempo la tecnología agrícola no está avanzando mucho. Digamos que el potencial de producción agrícola no está aumentando, así que ese peligro está latente. En parte, esta explosión demográfica se va a ver favorecida porque actualmente la esperanza de vida de los seres humanos es alta gracias a los avances de la medicina y también por la carencia de educación sexual, ¿no? Muchos jóvenes a veces se convierten en padres tempranamente, ¿no?, por un embarazo no deseado, ¿no?
lo cual quizás pudo haber sido evitado, ¿no? Si conocían cómo cuidarse y evitar ese embarazo no deseado. Pasamos a la última parte, ahora sí, lo que es la contaminación, que va a ser la alteración desfavorable del entorno. Esto producido, por supuesto, por las actividades humanas, que va a estar produciendo desechos y estos desechos van a estar causando un desequilibrio en el medio ambiente. Podemos contaminar recursos como el aire, el agua y el suelo. En el caso del aire, tenemos que hablar de la contaminación atmosférica. Y aquí tenemos que hablar de lo que es el peligro, la amenaza que se cierne sobre nosotros del calentamiento global. El calentamiento global surge por la desregulación del efecto invernadero, que es un efecto natural que ha permitido mantener la temperatura constante en nuestro planeta y con ello el desarrollo de la vida. Gracias a la concentración de gases de efecto invernadero que existe en la atmósfera, la radiación del Sol calienta nuestro planeta antes de volver al espacio. Sin embargo, gracias a la actividad industrial de los seres humanos, esa cantidad de gases de efecto invernadero ha aumentado por la quema de combustibles fósiles, de tal manera que la radiación del Sol pasa más tiempo aquí en la superficie terrestre, contribuyendo a aumentar la temperatura, contribuyendo pues a toda una serie de desregulaciones en los ecosistemas del planeta, comenzando por el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos imprevistos como huracanes y por supuesto la ausencia de lluvias causando sequías. Estos son problemas que se van a ver acentuados en el futuro, porque si las actividades humanas siguen liberando gases de efecto invernadero, este problema, que es el calentamiento global, se va a acentuar y la temperatura puede que siga aumentando progresivamente, contribuyendo a la aparición de una catástrofe ecológica. Parte de la contaminación atmosférica también es la destrucción o debilitamiento de la capa de ozono, que es una capa que se encuentra en la estratosfera y filtra los rayos ultravioleta que vienen del sol. Esos rayos ultravioletas son dañinos, pueden causar mutaciones en nuestra piel. Sin embargo, eso no sucede porque se filtran en la capa de ozono. Lamentablemente, desde hace algunas décadas se utilizaban compuestos halogenados que tenían, por ejemplo, cloro y no permanecían aquí en la superficie, sino que se iban hacia la atmósfera. Y en la atmósfera degradaban el ozono que se encontraba en esa capa, contribuyendo a un debilitamiento de la capa, a un adelgazamiento, y con ello al ingreso de la radiación ultravioleta, ¿no? Con todos los problemas que acarrea, ¿no? Por ejemplo, cáncer de piel, debilitamiento del sistema inmune. Pero ya desde hace algún tiempo también los diferentes países se han comprometido, ¿no?, a reducir o anular las emisiones de esos compuestos que estaban causando el debilitamiento de la capa de ozono. Para la lluvia ácida, ¿recuerdas que te dije que el azufre se precipitaba en forma de lluvia? Pues esto se puede acentuar porque también por la quema de combustibles fósiles aumenta la emisión de gases sulfurosos y con ello también la lluvia ácida aumenta. Llueve ácido sulfúrico, como puede llover también ácido nítrico. Y como es ácido, puede alterar el pH de lagos, lagunas, puede alterar el pH del mismo suelo, ya que hay especies que están adaptadas a un tipo de pH. La alteración de ese pH con esta lluvia ácida puede causar también la destrucción de ese ecosistema. También puede acabar con los monumentos históricos, ya que esa lluvia, como es ácido, puede erosionar monumentos históricos que hay en las ciudades. En caso de la contaminación hídrica, tenemos la eutrofización, que se produce por el aumento de la materia orgánica rica en nitrógeno y en fósforo. Por ejemplo, aquí tenemos un lecho acuático, ¿no?, con una gran biodiversidad. Hay especies vegetales, hay especies de peces, pero de un momento a otro empieza a aumentar el aporte de compuestos nitrogenados y fosfatados, quizás por parte de fertilizantes,
quizás por desechos urbanos que contienen detergentes, y aumenta la proporción de nitrógeno y fósforo, favoreciendo la proliferación de un tipo de planta. Como estamos viendo acá, prolifera en gran cantidad sobre la superficie y esto causa que la luz ya no llegue hasta el fondo y también los niveles de oxígeno desciendan. Y todo eso causa un efecto en cadena. Se mueren los peces, se mueren las algas, se mueren los peces y al final solamente se ha visto favorecida esa planta que está creciendo allí, pero todo el resto de la diversidad se está perdiendo, ¿no? Por el aporte de nitrógeno y fósforo que hubo inicialmente. Solamente se favorece una de esas especies. Eso es lo que se llama eutrofización. Aquí podemos ver una foto real inclusive, ¿no? Esas algas están proliferando en la superficie y por debajo, pues, básicamente habrá materia pestilente, ¿no? Resultante de los cadáveres, de la putrefacción de los cadáveres de esos peces y de las algas. En el caso de la contaminación del suelo, tenemos a los residuos sólidos, ¿no?, que pueden colaborar a la proliferación de vectores mecánicos como cucarachas y moscas, herbicidas y plaguicidas que contienen compuestos organoclorados, que pueden acumularse en el tejido adiposo de los animales, metales pesados que no se pueden degradar fácilmente y pues como resultante de la minería, ¿no?, pueden acabar con ecosistemas muy diversos, ¿no?, ya que son dañinos, no se pueden degradar y pueden causar la muerte de diferentes especies de organismos vivos. Y los radioactivos, que pueden ser pues resultado de la actividad en centrales nucleares y que son muy peligrosos porque la radiación que emiten puede dañar el ADN. Es un factor mutagénico. Así que por eso esos desechos radioactivos se entierran bajo tierra en sarcófagos de plomo con cemento para que pasen los cientos de años que deben pasar para que dejen de emitir esa radiación. No se pueden dejar libremente, porque como te digo, son factores altamente mutagénicos. Finalmente, por aquí tenemos a los recursos naturales, que es bien sabido, ¿no?, que son aquellos recursos proveídos por la naturaleza y que son utilizados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades. Tenemos de dos tipos: los inagotables, que proveen energía infinita, como el sol, por ejemplo, y los agotables, que pueden ser no renovables y renovables. Los renovables son aquellos que una vez que los usas ya no los puedes usar de nuevo, como el carbón, por ejemplo. Y los renovables pueden ser de dos tipos: los aparentes y los verdaderos. Los aparentes son los que se pueden limpiar para volver a ser usados, como el agua, por ejemplo, ¿no?, se puede depurar para volver a ser usada. Y los verdaderos son aquellos que se pueden reproducir, los seres vivos, ¿no? Las plantas y animales se reproducen y mantienen el recurso de esta manera a través del tiempo. Para proteger los recursos naturales que tenemos en el país, se han creado áreas naturales protegidas que van a contener territorios terrestres o marítimos también con el objetivo de proteger a la diversidad que se encuentra en esos territorios, ¿no? Son administrados por el CERNAN, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y que a su vez es una institución que está adscrita al Ministerio del Ambiente, que fue creado en el año de 2008. El CERNAN está administrando lo que es el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Qué es el SINAMPE? Todo el conjunto de áreas naturales protegidas que hay en nuestro país. De esta lista, solamente te preocupas de estas 4 de acá, que son justamente las que tenemos aquí: parques nacionales, reservas nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. De estas 4, la única que es tangible es la Reserva Nacional. ¿Qué quiere decir que sea tangible? Que tú puedes ir a extraer recursos a esta reserva, pero bajo la normativa que indica CERNAN. Más bien en los parques, en los santuarios nacionales y en los santuarios históricos no puedes extraer recursos, solo puedes ir a hacer turismo o a hacer un estudio científico.
pero nunca extraer un recurso. Los parques van a proteger con carácter de intangible uno o más ecosistemas, que son muestra representativa de la diversidad biológica. Las reservas también están protegiendo la diversidad biológica, pero recuerda que aquí sí se permite el aprovechamiento de los recursos, bajo las normas del CERNAN. Los centros nacionales más bien van a tener un carácter más restringido. Ya no protegen a varios ecosistemas, sino solamente a una especie o a una comunidad restringida, es más reducido. Quizás porque esa especie se encuentra en peligro de extinción. Y los santuarios históricos están protegiendo un escenario que ha sido, un territorio que ha sido escenario de un acontecimiento histórico para el país. Y también protegen pues a la flora y fauna que hay en ese lugar. Por ejemplo, el santuario histórico de Machu Picchu en Cusco. La reserva de biosfera es una categoría que no es dada por el Estado, sino más bien por la UNESCO, y serían pues lugares donde existe una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Pueden abarcar territorios transfronterizos, como el Bosque de Paz, que existe al norte de nuestro país y que también abarca territorio ecuatoriano. Pueden ser transfronterizos, pero esto, como te digo, es una designación de la UNESCO, no es por el Estado peruano. Y lo último que tengo que decirles por aquí, pues, es que si quieres mitigar el impacto que tenemos como especie sobre el planeta, ¿no? Practiques las 3 R, ¿no? Recicla, reutiliza y reduce, ¿no? Reciclar el papel, por ejemplo, los plásticos, reutilizar de repente una botellita, ¿no? Darle un uso como maceta de repente, o como portalápices, y reducir, ¿no? De repente la cantidad de papel que usas, o también reducir, pues, el gasto de combustible que muchas personas utilizan para poder movilizarse a través de sus automóviles. Siempre se trata de aplicar estas 3 R. Y lo último, ahora sí, es que cuando vayas a consumir algo, respetes estos 3 criterios. Consumo crítico, que te pongas a pensar qué conductas ha tenido la empresa con el medio ambiente para producir ese producto que vas a comprar. No le vayas a comprar productos a una empresa que ha depredado medio bosque, por ejemplo, ¿no? Ético, consume solamente lo necesario, ¿no? No consumas exageradamente, ¿no? Quizás no lo vas a consumir todo y se va a malograr nada más. Y vas a estar consumiendo por las puras, comprando por las puras. Y ecológico, pues que deberías favorecer, pues, comprarle a empresas que tienen una conducta amigable con el medio ambiente, ¿no? Que de repente están utilizando productos biodegradables, que son amistosos con el medio ambiente. A eso se refieren esos 3 criterios de consumo responsable. Y ahora sí, es el fin. Como vieron, ha sido un capítulo muy pesado. No sé a quién se le ocurrió poner estos 3 capítulos en una sola semana, pero bueno, es el fin, chicos. Muchas gracias por su atención y por sus preguntas a lo largo del ciclo. Espero que les vaya muy bien en los objetivos que se propongan y que tengan una vida académica exitosa en los próximos años. Que San Marcos los espere con las puertas muy abiertas. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Cuídese. profesor. Cuídese, que tenga buen día. Gracias, profe, Por cuídese. todo. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Un gusto conocerlos. Hasta luego.